Miren, hay un pequeño debate, si se quiere pequeño, no sé qué tan pequeño pudiera ser, desde mi óptica un pequeño debate. Resulta que a raíz de las declaraciones del expresidente Leonel Fernández el pasado lunes en la mañana, se han dado un sinnúmero de reacciones, dentro de ellas la de Pelegrín Castillo, miembro de la dirección política de la Fuerza Nacional Progresista, que ni es fuerza, ni es nacional, ni es progresista. Bien, ¿qué pasa? En ese tema, los vinchos, como le conoce la gente, han señalado que todo el mundo tiene que coger su pedazo del pastel. Algo que había dicho Luis Abinader hace unos meses atrás, que dijo, yo me responsabilizo por lo que me toca a mí, pero aquí todo el mundo tiene una cuota de poder. ¿Qué dijeron los vinchos? Bueno, que... De responsabilidad. De responsabilidad, exactamente. Que Leonel no se puede hacer el ciego con este asunto, pero Omar Fernández le respondió. Le dijo, pero que ustedes también estuvieron al frente de la Dirección de Migración y ustedes se supone que debieron hacer un trabajo. Eso es cierto, como lo que dice el senador del distrito. Pero entiendo que en la dirección que iba lo de los vinchos es porque ciertamente, y es lo que yo creo también, se está jugando mucho a la politiquería en el proceso del tema tan delicado como es el de la nacionalidad, el de defender a este país de la migración irregular. Anoche, Pelegrín le contestó nueva vez a las declaraciones que ayer compartieron ustedes, ¿verdad? Aquí en el espacio de Omar Fernández. ¿Qué dijo Pelegrín Castillo? Vamos a ponerlo ahí, señor director, el escrito, mientras lo leemos aquí. Todos los actores políticos, económicos y sociales deben ser humildes. Cuando he dicho que todos tenemos una cuota de responsabilidad en la crisis insular e internacional que amenaza la existencia de la República en grados diferentes y por motivos distintos, no excluyo absolutamente a nadie. Por eso mismo, todos estamos llamados a trabajar para procurar una respuesta de Estado en defensa de la nación con desprendimiento y patriotismo. La Fuerza Nacional Progresista tiene un récord difícil de superar en defensa de los intereses nacionales en esta y en otras áreas, y por eso, en vez de lanzar piedras o peñones, escuche usted, abogando por la unidad nacional más allá de los partidos, las ideologías y las conveniencias de ocasión, pero cuando hemos tenido necesidad de cuestionar aún a los aliados y amigos, lo hacemos sin vacilaciones. Eso dijo Pelegrín esta mañana. ¿Qué ha dicho Pelegrín? Aquí todo el mundo ha tenido una cuota de responsabilidad. Aquí mismo hemos dicho que los empresarios tienen una cuota de responsabilidad, que algunos dirigentes políticos, incluso que han estado en instituciones ligadas a la parte migratoria, tienen su responsabilidad. Porque al final, yo vi las declaraciones del senador. Decir, no es señalar, pero tenemos un tiempo señalando. Lo que pasa es que no quiero que el señalamiento sea a lo que me toca a mí. Y creo que por ahí es que anda Pelegrín. Estoy interpretando, no necesariamente tiene que ser eso. Lo cierto es que este no es un tema para politiquear. Este es un tema que hay que asumirlo con la determinación que entiendo yo se está asumiendo. Y por eso yo hacía el señalamiento de las políticas que se están cuestionando. Que hoy el PLD sale a cuestionarla, incluso coloca un comunicado en medios. Se necesitaban señales de que había una determinación para, de alguna manera, reducir la migración irregular a la República Dominicana. Entonces, la oposición, haciendo un papel de no convergencia con el gobierno, cuando el gobierno presenta las políticas, dice, ya eso nosotros lo habíamos dicho, o ya eso está dentro de la ley. Cuando el gobierno entonces la aplica, eso es improvisación, eso no se puede hacer así, eso hay que cambiar el método. Pero es un asunto de que lo que hoy están en el gobierno, en puntos
muy importantes para la vida nacional tenían una diferencia con los que estaban en oposición, y los que hoy están en oposición, que antes estaban en el gobierno, hacen lo mismo. En fin, dentro de esto solo pierde la nación dominicana, que necesita de alguna manera que todo lo que representa a este país democráticamente hablando tenga una línea de defensa del territorio nuestro, pero sincera, tanto de parte del gobierno como de parte de la oposición, de parte de los sectores neutrales que no existen, de medios de comunicación, de plataformas. Una línea que nos permita de alguna forma establecer de manera clara y precisa ante los organismos internacionales y ante todo el conglomerado extranjero qué queremos para la República Dominicana y qué entendemos que merecemos como República Dominicana y qué vamos a ejercer dentro del marco de lo legal y del derecho internacional para defender nuestro territorio. Eso es lo que yo entiendo que se debe hacer. Tú sabes que dentro de la ley de vida, de la competitividad, siempre va a existir esa parte donde no quiero ceder quizá lo que yo sé, lo suficiente que sé, a mi contraparte. Y eso es lo que se ve, como tú decías, de un gobierno desde fuera ve, la oposición ve unas cosas y luego que está viceversa. Pero en el caso mismo de Omar Fernández, cuando se refiere a la familia Vincho Castillo, que él dice que no se pueden estar los políticos en el dime y direte, más bien esto es un proceso donde ahora hay que enfrentarlo de manera en conjunta, donde ahí se reúnen todos los sectores, dice los sectores fácticos, las fuerzas vivas, los empresarios y demás. Y que en cuanto a la cuota de responsabilidad que tienen todos, que mencionó Vincho Castillo, se supone que esa cuota de responsabilidad, independientemente en el caso de los gobiernos de Leonel, que como presidente les recae alguna cuota de responsabilidad, pero también ustedes los que eran directores o ministros de ese momento, secretarios en ese entonces, se supone que también recae mucho más. Ahora, a él le hace un reclamo un dirigente de la Fuerza del Pueblo en X y él le contesta, recuerde, bueno, Ramón, se me olvida el nombre, que estaba en Telesistema, Ramón Núñez, que hace un comentario y lo cuelga en sus redes todos los días temprano, hacía el señalamiento de que ellos tenían una cuota de responsabilidad por su participación. Y él le respondía, el Ministerio de Migración o la Dirección de Migración no es quien marca la pauta migratoria de los países, sino quien la aplica. Pero se supone que con ellos que han sido de manera muy tajante, ese es su tema de toda la vida, que no se le puede quitar, eso es cierto, deben tener suficiente, diríamos nosotros, propuesta para esto. Más que suficiente propuesta para esto, porque se supone que han visto un poco más que la gran mayoría. Pero fíjate, en esa parte ellos han sido coherentes, porque no en este. En todos los gobiernos que ellos le han llamado con el tema migratorio, ya han dicho sí, sí. Porque ese es su tema. Es su tema, es el tema de ese partido. Ellos se ganaron incluso la confianza de Joaquín Balaguer sobre la base de ese. Sí, porque venían en contra de Peña Gómez. Pero hay algo ahí que también, porque como digo una cosa, digo la otra. O sea, tengo que equilibrar este asunto. Los Vinchos, y hay un tema ahí que lo plantea hoy en su escrito el PLD, tuvieron un problema durante la coyuntura de Danilo, que fue por lo que ellos se dice habrían renunciado, que por el tema de los rayos X, que tiene que ver con la protección de la frontera y con el reconocimiento facial de quienes entraban y salían de la República Dominicana, una herramienta que en el mundo resulta ser muy poderosa. Si no, pregúntele a Estados Unidos por qué le tiene tanto miedo a que China tenga aunque sea un chin de eso. Entonces los Vinchos por ahí también tuvieron un problema y se apartaron en ese momento del gobierno de Danilo por entender que ellos necesitaban tener ese control. Tú sabes que en el caso Vincho han estado dentro de unos procesos, tanto en ese de migración como el asunto de ética gubernamental y también el DNI. Han estado en esos puestos, o sea que han manejado informaciones suficientes. No, y tuvieron muchas posiciones importantes. Y en el caso, bueno, repitiéndote del caso de Omar entonces manifiesta de que debemos todos unificarnos y buscar la acción de todos, en todos recae algún tipo de responsabilidad de diferentes porcentajes en cuanto al compromiso mismo, porque no todos los momentos han sido iguales. Pero tú hablas eso mismo del PLD, y el PLD también dice, relacionándonos igual a la parte de Leonel, que sea una reunión o un conversatorio sincero y transparente, y en el aspecto que no sea politiquero,
porque tú sabes que de una manera u otra esto pudiese verse con algún tipo de intención, y yo lo decía esta mañana a un amigo, que no es que el presidente lo haga como de manera adrede, sino más bien dentro de su ser, dentro de su forma de ser sincera. Pero quizás hay otros sectores que quizás quisieran envolverlo de otra forma para ver algún tipo de protagonismo. Mira, hay un asunto con eso. Y eso lo saben todos los políticos de la República Dominicana que están atentos a la política. El que esté en el gobierno con ese tema, si hay unificación de criterios, se beneficia. Sí o sí. Eso decía. Bueno, Danilo Medina estuvo un momento a una cumbre y todo el país estaba a una con él, de acuerdo a su pronunciamiento ya. Ahora, yo lo decía el lunes aquí. El que la oposición se resista a sumarse a este tema que de alguna manera dividió la sociedad hace apenas un mes y algo, se la está jugando todas. Y por eso decía, hay políticas que están dando resultados. Ustedes la pueden poner como ustedes la pongan, que son improvisadas, que no están dentro de la ley. Póngala como usted la quiera ver. Pero al gobierno le están dando resultados. En lo que ustedes están diciendo, no vamos a hacerlo de esta forma y no se sientan a la mesa, porque eso está muy bien. Yo vi la enumeración y vi el comunicado que mandó el PLD. Pero eso hay que debatirlo en un espacio no se supone que hay donde que estén todos. Hay que desglosarlo. Y si el gobierno está llamando a diálogo, perfecto. La oposición está planteando su punto. Ahora están esperando, porque fue una invitación a los partidos, ahora están esperando la carta directa a los expresidentes. Sí, porque el presidente dijo que le iba a hacer él un llamado de manera directa. Pero eso hay que tenerlo claro. Cabe destacar, Tomás, yo no sé si puedo leerte uno de los puntos del PLD. Dentro de los que... Ponga la segunda página de la comunicación del PLD ahí en pantalla, por favor. El PLD que preside el expresidente Danilo Medina aprovechó la ocasión para especificar algunas de las propuestas que llevarán a diálogo sobre una política migratoria eficiente. Dice, 1. Un sistema de control fronterizo moderno y efectivo con verdaderas ahí fue donde los sanciones tuvieron problemas, y consecuencias para quienes permiten acceso irregular a nuestro territorio junto a usos de tecnología de punta y garanticen una real protección del país y nuestra frontera. ¿Tú sabes por qué ahí eso no se logró en el gobierno de Danilo? Pero ya estaba avanzado. ¿Pero tú sabes por qué no se logró? Con Jochi Gómez. Mira cuál eran las fuentes. Jochi Gómez en el país, pero los chinos eran del otro lado. Era un peligro inminente para Estados Unidos el establecer el sistema de escaneo y cosas por el estilo que se iba a instalar en la frontera. Que le llaman espionaje aquí. Sobre ese parámetro. No, porque mira qué pasa. Automáticamente tú tienes los datos biométricos de cualquier ser humano. Tú puedes hacer lo que te plazca. A Jochi le preguntaron que si es verdad que ese sistema tenía la capacidad de él fue que trajo Pegaso aquí y trajo facial. Otros. Dice que no estaba funcionando todavía así, pero tiene la capacidad de ponerlo. Que a propósito, yo no sé dónde usted estaba en eso de entre 7 y 8 de la mañana. En Santiago hubo un boicot al sistema semafórico. Hubo energía eléctrica, sí. En varios puntos de Santiago, incluyendo toda la avenida Juan Pablo Duarte. Sí, no, hubo un apagón fuerte. Pero no han dicho absolutamente nada con relación a eso. Y lo peor del caso, era una hora pico para el que va a trabajar y para el que va a estudiar. Pero no solamente los semáforos, porque también fue... Y no había DGC en ningún lado. También fue algunos sectores sin energía eléctrica, no solamente los semáforos. Pero el asunto de la parte semafórica estuvo delicado esta mañana. Yo se lo digo porque yo andaba en ese trayecto y uno se encontró con puntos que gracias a Dios no llegaron. Pero aquí todavía no trabajan de manera tan inteligente porque están todos sincronizados con la... No, eso es uno de los temas pendientes con la alcaldía. O sea, ¿qué ha pasado con la red semafórica de Santiago? ¿En qué van los trabajos que tienen que ver con tránsito? Aparte de pintar las calles. Aquí hay una sola empresa que hace ese tipo de servicio. Ahora mismo está un proceso legal. Tracoder. No, el caso de... Tracoder Latam. Sí. Mira, entonces tenemos otro punto que dice la implementación de un plan nacional de regulación ordenando ¿Qué usted cree de eso? Y transparente que permita identificar quiénes se encuentran en nuestro territorio y aquellos que contribuyen a los sectores productivos. Mira, en ese punto, porque hay que ser bien claro en esto. En un momento, en el caso de Danilo Medina, empezó a regularizar aquí entonces porque había una gran cantidad de haitianos y teníamos que saber qué teníamos de una manera u otra. Que dijimos aquí, usted leyó aquí la cantidad de personas que se acogieron al plan en ese momento, sí. No recuerdo el número exacto, pero cerca de 400,000 y algo. Sí, 400,000 y pico. Sin embargo, ahora, dentro de esos mismos que se regularizaron, considero que se están refiriendo a esto porque se paralizó la regularización y por igual los visados como tal, pero esto tiene documentación. Pero fíjate por qué se paraliza. Porque las embajadas de Haití en el país dijeron que no tenían cómo proveerle los documentos a sus ciudadanos. Uno. Y otro, nosotros tenemos, entonces la embajada nuestra ya está cerrada por el momento en Haití.
Entonces, ¿qué sucede? En esa parte... Pero para ese momento no, porque acuérdate que el cierre se da no, en el inconveniente. Acuérdate que surgieron unos problemas de visados haitianos. Sí, pero, en demasía, y pero eso el causó problema también... ya definitivo se da con Luis Abinader. Cuando ocurrió lo que ocurrió, que dijeron, rompemos Bueno, relaciones. sí, ahí final. Pero antes de eso ya estaba funcionando. Pero que había una suspensión por la parte de los visados por las visas que estaban saliendo en exceso. Había otra mafia. Otro proceso, sí. Entonces, en esa parte, hay muchas personas de estos haitianos que tienen documentación, pero están vencidos. Están fuera de lo regular. Entonces, esos son los que tienen que entrar entonces ahora a regularizar. Entonces, ¿cómo implementar un plan de regularización nuevo? No, porque en ese caso ya ellos tienen documentos. Es los que tienen documentos, hay que regularizarlo. Los que están trabajando... Por ejemplo, ahí están los productores agropecuarios, bananeros que están pidiendo 16,000. Es un arma de doble filo. Que regularicen 16,000. Porque acuérdate que todavía aquí se está diciendo que todo lo que se regularizaron durante los programas implementados por Danilo y Leonel Fernández respondían al PLD. Y que todos los regularizados, los haitianos en ese momento, fueron llevados a nómina. Pero van a decir, entonces, ¿a llevado qué? ¿A nómina? A padrones políticos, a partidos políticos para formar... vaina de las que siempre se dan. Hay que ver, algunos más que así, pero no quiero cosas que nunca se prueban, pero que siempre se dicen. Se dicen, exacto. Entonces, eso es un arma de doble filo para el gobierno meterse en un plan de regularización. No, Pero yo vuelvo y digo, Tomás, no es regularizar aquel que no tiene documentación alguna, sino allá aquellos que de una manera u otra se han sido registrados con una regulación, con un documento que se le aplicó, se le facilitó, como sea, que buscó visa. Ese de una manera u otra tiene documentos porque hasta en este momento... Estamos hablando de procesos que están pendientes que no se han concluido. Que no se han concluido. Uno. Y otros que ya tenían en este momento están vencidos porque está paralizado. O sea, eso es para el que tiene un permiso de trabajo. Que tiene permiso de trabajo. Vamos a regularizar a esa persona para que esté entonces, como lo dice yo aquí, lo llevaría más allá. Ese permiso de trabajo que sea parte integral de la política migratoria, no que sea por una coyuntura. No, por coyuntura no puede ser. Me explico. Una ley que no sea para los haitianos específicamente, sino que sea para el ciudadano extranjero que quiere venir a trabajar. De hecho, la ley migratoria no se especifica a un ciudadano específico extranjero, sino más bien a todos. Ahí tienen que incluir los venezolanos, los colombianos, los chinos, los japoneses, a todos. Que de hecho... ¿Y los empresarios qué van a decir? En el caso de los venezolanos, porque el caso del venezolano y los haitianos es muy diferente el caso. Claro que sí. Porque los venezolanos no hacen el trabajo que hacen los haitianos. No. Entonces ellos son más exigentes por la ellos son más servicio al cliente y los otros son trabajo de obra. Pero que de igual manera también ocupan un gran porcentaje en el sector laboral aquí, muy alto. Sí. Es muy amplio porque han sido empujados desde sus países a tener que emigrar a otros espacios como los nuestros. Pero en ese caso, lo que yo quiero dejar establecido es que si un permiso de trabajo, usted no tiene derecho a tener aportar un documento de cédula de aquí. Usted tiene un permiso para operar en la República Dominicana, tal como ocurre en algunos países en los que los dominicanos tienen una residencia, pero para de manera específica ir a hacer un trabajo. Y es un trabajo exacto. Una visa después que eso se termine, usted vuelve para su país o renueva. O renueva. Pero ese es su rol ahí. Mira el tercer punto. Dice aquí el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas para compartir la responsabilidad de la crisis haitiana con la comunidad internacional, evitando que la República Dominicana cargue sola con esta situación y abordar por más facilidades para esa nación, iniciando por la eliminación de los aranceles impuestos de 10% a sus exportaciones al territorio norteamericano. Esa parte, ahí, nosotros no podemos quizá forzar tanto a Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos sabrá cómo hará esa porque parte. ellos parece que se refieren a uno que nosotros le habríamos puesto a Estados Unidos. Pero yo creo que este país no había tenido... Acuérdate que Estados Unidos le puso... Ellos no pusieron a nosotros un 10%. Y a ellos también, a Haití. Acuérdate que no tenían y se lo pusieron. Entonces, pero fíjate, cuando... No veo tan... De nuestra parte no podemos hacer nada para Haití. Cuando el PLD menciona esto, uno tiene que, de alguna manera, ver las condiciones actuales. Entonces, ¿te refieres a las condiciones diplomáticas? Relaciones internacionales. Aquí nosotros no habíamos hablado tanto del tema haitiano en foros internacionales como se ha hablado durante este periodo. Y usted comienza... Vamos a decir lo que de Danilo para acá. No, porque en el caso de Danilo lo único que decía era, nosotros vamos a parar las deportaciones. Pero ¿tú sabes por qué era que él quería parar las deportaciones? Era porque él quería que no le pararan la reforma. Y esa era su manera de negociar en ese momento. Esta coyuntura es diferente. Pero, por ejemplo, ¿y quién se opondría a la reforma en ese momento? ¿Y quién fue que la paró? ¿Fue Pompeo que la paró? Fue una llamada de Estados Unidos, que él mismo lo dijo. Que lo llamaron y le dijeron, mira,
desiste de ese asunto, que eso no va. Entonces, en el asunto de las relaciones internacionales, yo creo que lo pusieron como para llenar, pero está bien. No, es un asunto diplomático entre países, Haití, pero está bien, porque es necesario, el asunto con Haití está situaciones de frente. en que tú hablas con ellos y mañana ellos hacen otra cosa diferente a lo que ustedes hablaron. ¿Y cuál es el interlocutor en este momento que tiene Haití? Porque ¿con quién tú hablas? No tenemos nadie. ¿Con quién tú hablas? La que estaba ahí, que era la embajadora Lepoix, no recuerdo el nombre de ella. Que la vive en Francia. Exacto, ahora tiene una campañita bien atesada con República Dominicana y con la deportación. Tú sabes que ella tiene la intención de aspirar a la presidencia ya. Y esa es su manera. Ese es el único mecanismo que tienen los aspirantes haitianos. Fajarse a discutir con República Dominicana para llegar a la presidencia. Mira, ellos tienen dos cosas. Eso, fajarse contra la República Dominicana o ganarse la pandilla. Aliarse a los pandilleros. Para que lo impongan, no para yo ganar un proceso. Y digo esto porque la gran mayoría que no está en son de poder recuperar su país, que no es no son ellos las pandillas, no están en eso, entonces no piensen en votar ni buscar una forma de solución, porque se supone que ellos deben tener toda una intención positiva para combatir esa situación allá, irse a su país y buscar la forma de levantarlo, pero si siguen de la misma manera, no hay forma de tener resultados distintos. No, entonces está muy bonito el escrito del PLD. Dice la última, número 4, dice, queda toda acción migratoria, o sea, que toda acción migratoria se realice en estricto apego al marco de la Constitución Dominicana, las leyes nacionales y a los procedimientos establecidos, garantizando transparencia y rendiciones de cuentas. Esa parte es interesante, supone que eso la ley así lo estipula, pero hay que sentarse y hablar todas esas partes. Esto es muy bueno porque los presidentes, ya los vivos que tenemos, que van a participar, son los que los expresidentes son los que tienen experiencia de gobierno y ya han tenido un paso. Aunque hay uno de ellos que sí ha dado agua de beber en ese sentido, es Hipólito Mejía. Porque Hipólito Mejía ha abogado a favor de los haitianos, en parte. Porque es una parte interesada. Él vive de la agricultura. Y precisamente, de hecho, aunque él no sale ahí, en un comunicado que sale en los medios escritos, donde el sector bananero está exigiendo que le regularicen dentro de lo posible 15,000 haitianos. Estamos sacando 10,000 que le regularicen 15. Entonces, esa acción, esa información que ellos dan, da a demostrar de que están en irregularidad ellos, están violentando. Es que en la mayoría de los casos, por eso te decía, ese permiso, ¿qué debería implicar? Por ejemplo, ese permiso debe indicar que en la seguridad social esas personas van a estar mientras estén ejerciendo labores de trabajo en República Dominicana. Se lo apliquen. Porque a los dominicanos, cuando van con un contrato de trabajo, están amparados en la ley de seguridad social que tienen esos países. Igual. Entonces, es lo mismo que te van a exigir. Ahora, los empresarios están a la disposición de hacer el pago que corresponde. Eso es lo que pasa, que quieren mantener un sueldo los mismos beneficios, el mismo retorno. ¿Tú crees que no hay retorno? Dominicanos que pudiesen hacer trabajo también así? Claro. Sí. Lo que pasa es que no lo van a pagar lo que le están pagando los haitianos. Es un sueldo por el suelo. Pero cuando un dominicano tiene exigencia, ¿o acaso tú crees que los haitianos cuando están legales aquí no exigen más que un dominicano? Exigen más que un dominicano porque en muchas ocasiones tienen mucho más conocimiento y experiencia del trabajo que están haciendo. En muchos de los casos de ellos, ya en otras condiciones cuando están legales. En la mayoría de los casos los que están legales están preparados profesionalmente y están establecidos en empresas de primer nivel. Pero lo cierto es que es un tema interesante. No, porque hay mucho el diálogo empezó ahí. Sí, ya el diálogo está. Están interesados en participar. Todo el mundo está planteando sus opiniones, exceptuando Leonel, que no ha dicho cuáles son los puntos de él. No, tú sabes que no lo va a expresar. Él ha dicho a lo que está opuesto, pero él no ha dicho qué es lo que él quiere que se haga. Lo que sí yo digo es que en ese caso, ojalá que se logren reunir todos y que tengamos nosotros, los ciudadanos, la oportunidad de por lo menos percibir lo que se va deslumbrando ahí en esa reunión, para que entonces todos tengan la cuota, diríamos, de participación o darle el crédito de manera, si hay que darlo, no individual para asuntos politiqueros, sino de asuntos de unidad para asuntos del país en la que han participado. Mira, porque no es un asunto de sentarme allá y recibir las que tú tienes, los puntos que tú tienes y tener que aceptártelo. No solamente es eso. Es un debate. Es un debate, un consenso entre todos. Es un asunto de que tú plantees tu punto de vista, yo el mío, y que al final se haga un consenso entre lo mejor que se pueda sacar de ahí. Ahora bien, yo estoy totalmente seguro que le pueden decir a algunos dirigentes políticos de mi país en esta coyuntura que ahí se va a llegar a cero y que desde cero se va a comenzar a estructurar una política de consenso en cuanto a lo migratorio, fuera de lo que ya hay, porque hay una política establecida, ¿verdad?
y van a decir que no van. Van a decir que no van. Y te van a argumentar dirigentes políticos de actualidad, de primer nivel. Te van a decir que no van a ir al diálogo y te van a buscar todos los periquitos. ¿Por qué? Porque ¿pero tú dices el expresidente? Sí. No, ellos tienen que ir. Se tienen que, ve, eso es lo que nosotros desearíamos. Están en la obligación de hacerlo. Este es un momento muy crucial. Exacto. Pero mira por dónde ellos lo ven. Por lo mismo que yo te decía. El mayor de los beneficios. Ponle que cada quien aporte buenas ideas. Se lo va a llevar el gobierno. No, pero ahí voy. Porque es el ejecutor de la política. Pero de igual manera, no solamente que el ejecutor, también lo han dicho los otros, porque eso lo dice que convoca un diálogo. Sí, después que lo convocan, porque que el asunto es ese, pero que todo el mundo quiere tener el protagonismo. Si no soy yo que lo convoco, yo no voy. Si no es con la política mía, yo no voy. Porque en el caso del presidente, entonces, ¿es el país o es mi proyecto personal? El presidente convocó a una reunión. A un diálogo. Un diálogo. No, fue como una reunión. Primero, él estableció un observatorio. Un observatorio. Que Leonel terminó reconociendo que estaba de acuerdo, sobre todo porque es un periódico que lo liga mucho a él, el que encabeza ese observatorio. Y esto es algo, Tomás, otras cosas que quería meter un comentario, pero dentro de esto, para mí, independientemente de las buenas intenciones que siempre he dicho que tiene Luis Abinader, eso ha sido un proceso migratorio en cuanto a una propuesta que pudieron haber tenido antes de llegar al poder, que ha fracasado. Explíquese en ese punto. De acuerdo a lo que el presidente Luis Abinader había dicho anteriormente, fuera del gobierno, que tenían unos planes, unas propuestas para radicar de una vez con la parte del proceso de migración, ha sido notorio ahora de que ha fracasado, porque ha recurrido entonces la necesidad de tener que acercarse a los demás sectores. Entonces no ha tenido resultados como consideró tener. Es que mira lo que pasa. Cuando Luis Abinader asumió el poder en total desconocimiento de lo que era el Estado. No, Tomás, porque él, de acuerdo como hablaba. Él no era presidente, ni tenía experiencia de conocimiento de ser presidente, pero sí tenía. Mira, no había sido ministro, no había sido alcalde, no había sido regidor, no había sido diputado. Pero supone que cuando tú aspiras tienes que preocuparte, tener conocimiento. Es que eso es lo que tú dices desde afuera, porque tú te quieres ganar el electorado, porque tú no vas a decir que tú no conoces nada. O sea, tú quieres decir que el presidente no sabía antes de ir para allá. Él tenía una idea en la teoría, pero cuando él se topó con la práctica. O sea, que Hipólito estuvo al lado de él y nunca le explicó nada. Es que él no estuvo al lado de Hipólito, porque él no fue funcionario de Hipólito. No, pero Hipólito su amigo. Y él fue partícipe. Y es lo mismo que yo le diga a usted, señor Torres, mire, este canal se maneja así, a que usted tenga que asumir el canal y manejarlo. No es lo mismo, pero supone que debo... Entonces, tengo aspiraciones, tengo que preguntarte. Sí, y tú te cultes de muchos temas. Pero esos temas, cuando tú vas a la práctica, no funcionan igual que como tú lo tenías en la teoría. No, porque ya la realidad, de acuerdo a las circunstancias, van cambiando. Por ejemplo, una persona que vende seguro y nunca ha trabajado en una compañía de seguro. No, te vende plástico. Te entrega tu carnet y ya. Pero él no sabe lo que va a ocurrir cuando venga una reclamación. Entonces, a ahí que me refiero, a esa inexperiencia que tenía el presidente. Yo creo que 4 años. Yo no creo que lo hubiera sido. Porque Luis, su papá fue un funcionario. Sí, pero no es lo mismo ni es igual, vuelvo y te repito. Como dice un refrán muy atinado de nuestro país, nadie aprende en cabeza ajena. La experiencia de cada quien lo va formando. Pero eso es fuerte. ¿Por qué tú crees que Leonel Fernández tiene el manejo de los temas que tiene? Por la experiencia. Tiene 3 periodos gubernamentales, aparte de que los 2 de Danilo también estuvo por ahí con mucha influencia. Entonces no es lo mismo un Luis Abinader que venía totalmente de la banca a sentarse a coger un bate y vamos y píchame por el medio. Entonces debe practicar entonces. En la medida de lo posible, él está haciendo lo que él entiende. Y él ya, cuando tú lo analizas al Luis de las aspiraciones en el 19, con el Luis que tú tienes hoy, es mucha la diferencia. No, es diferente. No es mucha diferencia, no, es diferente. Porque incluso, por eso te digo, se vio en cosas que había dicho anteriormente que no ha podido lograrlo ahora. Entonces, de acuerdo a ese proceso migratorio, entonces debió indagar antes de expresar, porque todo eso está ahí grabado, para expresar esa cosa tan a la ligera. En medio de la política, en medio del que quiero llegar, yo digo lo que sea. Y aquí hemos escuchado discursos. ¿Tú no te acuerdas una vez que salió Bello Rosa con una supuesta grabación de Leonel Fernández y que sacando los dólares del país provocó una inflación cuando en el 2004 cuando Hipólito iba a perder? O sea, hay muchos países que no llevan luz a nosotros en eso. Que hacen más cosas todavía. La inteligencia artificial. No, pero tú te vas a Estados Unidos y es increíble la desinformación que puede sufrir la gente por el bombardeo que hay. Pero lo que te quiero decir con esto es que, por ejemplo, en el caso de Luis, en aquel momento, pudo haber dicho 800 cosas. Ahora él sabe que no es lo mismo prender el tabaco que jalarlo para adentro. Y la situación que se está viviendo en este momento,
te está diciendo que el hombre está en otra posición. Yo no recuerdo. E incluso es tan diferente en esta posición que él no va. Es más, está actuando ahora un poquito más recio que cuando tuvo en la primera periodo. Oye, me lo dije el lunes. Aquí no hay precedente de los haitianos de que buscando ellos mismos sus ciudadanos para llevarlos para su país. No hay, ni tampoco hay ni un freno en las maternidades por una política implementada, y eso lo está viendo ahora Luis Abinader. Por eso yo dije. Pero que ha incrementado más, Tomás. Entonces se ha visto la obligación de tener que hacerlo así. Pero claro, está incrementando también, porque el país está viviendo una situación, y ahí volvieron y le dieron la razón al senador de la Altagracia, a Cholitín, que no lo conozco ni sé quién es. El mismo presidente Fernández dice, después de la situación con Jovenel Moïse, la situación de Haití es insostenible. Y eso lo había dicho. Y eso lo había dicho Cholitín, y eso lo había dicho el propio presidente dominicano. Entonces, al final, si usted pone a buscar todo lo que dijo Leonel el lunes en esos 8 minutos, hay mucha coincidencia con cosas que se han estado diciendo. Lo que pasa es que al final la coincidencia no puede ser total, porque para los planes políticos yo tengo que mantener una distancia con el gobierno si estoy en la oposición. Por eso, entonces ahí es que entra la parte donde dice que no sea politiquería, cuestión de que no sea para que tú te quieras galardonar cosas. Pero es que para los dos lados lo hay. De los dos lados, todos los aspectos. La oposición y el gobierno. Esa es la ley natural de vida del competitivismo. Es eso. Es lo mismo que yo decía hace un rato con Héctor Acosta y su posición de que todo el mundo anda buscando ser presidente. Torito, hermano, te queremos, te adoramos, tú eres un súper talento artístico. Esa es la esencia del político, aspirar. El político que no aspira murió ahí mismo. Yo entiendo que en el 28 tú te vas porque esa no es tu faceta, ser político. Yo quisiera lo mismo que tú quieres, que se fajen a trabajar. Lo que pasa es que ha quedado más. Pero el político va a tratar de hacer crecer su proyecto. El Torito tiene todas las mejores intenciones también, pero ha quedado mal, no le ha dado apoyo. Él se queja porque es que no van allá los ministros. Y sin embargo me dicen que a él le han dado buen respaldo. Que a él le han prácticamente todo lo que ha pedido se lo han dado. Pero entonces se está quejando porque no hay de los ministros. Él dice que quiere que haga el Consejo de Gobierno allá para que le exijan ahí. Dijo un compañero suyo una vez en un discurso, en una actividad que yo participé. Tú vas a una comunidad hoy y haces una escuela. Mañana te hacen una huelga para que le haga la cancha. Y pasado te hacen una huelga para que le haga la iglesia porque tú nunca le has hecho nada. Y ya tú le hiciste la escuela y le hiciste la cancha, pero tú nunca has hecho nada. Entonces, eso es parte también. Y qué bueno, los representantes de las comunidades tienen que ser insaciables, tienen que estar ansiosos de pedir, porque ellos quieren ver a su gente tener una mejor calidad de vida. De eso se trata, ese es el papel del representante de las comunidades. Pero también hay que entender la parte política. O sea, no hay forma de que un político esté simple y llanamente haciendo lo que le toca. Si no está trabajando su proyecto político, murió en la política. Que de hecho veo que uno de esos aspirantes ya vuela a la televisión.